Entonces hoy voy a hablar de algo bien importante, porque la gente piensa que a Dios le cumplimos con cualquier cosa, que a Dios lo tramamos, perdónenme la expresión, con cualquier cosa, o que creer en Dios es simplemente un decir o ciertas rutinas. No, aquí hay una realidad que pesa. Entonces el título del mensaje es ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? No es pregunta, sino una afirmación. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Amén. En el mundo actual nos movemos en una sociedad de consumo. Queramos o no, están las ofertas, las demandas, y bueno, a mucha gente busca lo más barato, pero bueno. Y estamos siempre buscando ganar. Amén. Inconscientemente es como una negociación esperando sacar lo mejor. Y en ocasiones a veces reflexionamos y decimos, uy, me salió muy caro. Debía haberlo comprado más barato, debía haber buscado otra oferta. Bueno, lamentablemente eso quiere que el ser humano reflexione. ¿Por qué? Porque ha caído en esa mentalidad. Entonces, todo es un interés. Todo tiene un interés. Y si me cuesta menos, por más, mucho mejor. Amén. Y esa misma mentalidad se aplica consciente o inconscientemente a las cosas de la fe, específicamente a la salvación y a la vida cristiana. Hay mucha gente que quiere tener a Dios de su parte, que quiere ser discípulos de Cristo, pero con el mínimo ceder, con el mínimo compromiso, o mejor, pagando lo mínimo que pueden pagar. Y no estoy hablando de un pago en dinero, amén, sino en compromiso, en esfuerzo, en aplicar a la vida las verdades del Señor. Hay gente que hoy en día quiere que el evangelio se le predique en condiciones normales. Ahorita es lógico, estamos en unas condiciones no normales por la pandemia, pero en condiciones normales la gente quiere que se lo lleven a la casa. Y entonces, por decir algo, compran una casa y, ay, venga, pastor, bendígalo, ore por mi casa. Todo que lo hagan porque él solamente quiere hacer las cosas más mínimas, pero sentir que le está cumpliendo a Dios. Entonces, o llegar al servicio al final, por cumplir a Dios. O orar de vez en cuando lo necesito por cumplir a Dios. Y así no, eso no es lo que nos cuesta. El cristiano verdadero tiene que tener un compromiso. Y ese compromiso demanda un cambio de actitud y demanda ciertos cambios, ciertos sacrificios. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, miren, no le hablo a todo el mundo, le hablo a los seguidores, a los comprometidos, porque discípulo es alguien que se ha comprometido, que está bajo la disciplina. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se implica un compromiso no de andar como quiera, sino como lo exige ese mismo compromiso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por mi causa, la hallará. En otras palabras, aquel que se está negando a hacer lo que su ego dice, para hacer lo que el Señor dice, hallará la vida. Pero el que le da prioridad a su ego, olvidándose de lo que el Señor dice, la perderá. Amén. Verso 26 dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con qué compraremos la salvación de nuestra alma? ¿Mm? No hay sino una manera, y es siguiendo a Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos explica, y a través de la vivencia y de la experiencia personal, uno va comprendiendo cuánto cuesta seguir a Cristo. No es decir, es ser seguidor. En este pasaje que acabamos de leer, hay tres cosas importantes que quiero destacar para seguir a Jesús. La primera es lo que él menciona ahí, es negarse a sí mismo. ¿Por qué? El ser humano está acostumbrado a hacer y deshacer como él quiere, a creerse muy merecedor de cosas, sin darse cuenta que tiene muchos errores. Y entonces llena su corazón de egoísmo, de orgullo, de jactancia y de todo eso, de insensibilidad. Amén. El Señor Jesucristo, en el verso 24 de este capítulo que estábamos leyendo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Hay gente que se mete al cristianismo y sigue igual. Toma sus decisiones él solo, nunca le consulta al Señor, nunca escudriña en la palabra si está de acuerdo o no. Por eso, pues, el testimonio que yo daba, aún siendo uno, estando uno al servicio del Señor, tiene que decirle, confírmame las cosas. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Niéguese a sí mismo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos que hay unas condiciones imprescindibles para ser cristiano verdadero. En otras palabras, para ser discípulo de Jesús. Indudablemente que negarnos a nosotros mismos es algo que cuesta. Es un precio que hay que pagar. Vuelvo y digo, no en dinero, sino en compromiso. Un esfuerzo que hay que hacer. Hay algo que superar y hay algo que deponer. En otras palabras, el cristianismo no es solo luchar contra el demonio y contra el enemigo y las potestades. Eso es parte del cristianismo. Pero la primera lucha que el creyente en Cristo tiene que enfrentar es consigo mismo. Al primer gigante que tenemos que derribar es a nuestro ego. Porque en él está el orgullo, la jactancia, la soberbia y todas estas cosas que a la larga se traducen en obras de la carne. Entonces, negarnos a nosotros mismos es perder para el mundo y es ganar para el espíritu. Es decir, es ganar para lo eterno. Amén. Es dejar de ser natural y comenzar a ser guiado por lo espiritual. En otras palabras, es cambiar de realidad. La gente con religión, pero sin Dios, vive en este plano material, la realidad material. La gente, el discípulo de Cristo, debe vivir en el plano, ¿no? Material, sí, pero por encima de eso, dándole prioridad a lo espiritual, a lo del espíritu, porque eso es lo eterno. Amén. Si lo ha entendido. Si no lo ha entendido, va a tener religión para este mundo nomás. Amén. Y negarse a sí mismo, vuelvo a decir, no es una tarea fácil. Y lo he dicho muchas veces, ser cristiano de verdad, ser discípulo de Cristo, ser comprometido con el evangelio de Jesucristo no es fácil, pero no es imposible. Para nuestra carne sí, pero tenemos la ayuda del que todo lo puede, de Cristo, del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Amén. Y entonces, como Él es Dios, lo vamos a lograr porque Él vive en nosotros. Entonces ahí demanda otra cosa más, que el seguir a Cristo implica que tengo que llenarme del Espíritu para lograr negarme a mí mismo y agradar a Dios. Amén.
Entonces, en la presencia del Espíritu que nos redarguye, va a ayudarnos a que apartemos de nosotros todas las cosas que no enriquecen nuestra vida espiritual, pero no por fanatismo o por prohibición, no, por amor al Señor, de una manera normal, digamos. Ya me doy cuenta que la diversión no está en darle gusto a mis emociones, a mi adrenalina y a mis pasiones, sino que ahora la felicidad está en sentir la presencia, la paz, el gozo del Espíritu Santo. Amén. Y ahí van cambiando las prioridades. Se van dejando de hacer aquellas cosas que están contra las ordenanzas y consejos de Dios y se va dando lugar a seguir esas ordenanzas para tener una vida diferente, una vida apartada de lo mundanal, sin fanatismo, sino por convicción, por amor al Señor. En ocasiones las personas no entienden y se preguntan, ¿por qué suceden circunstancias adversas? Incluso circunstancias que no esperamos. Hay gente que dice, no, yo cuando estaba en el mundo no tenía tantos problemas, pero ahora qué problemas que tengo. Y a veces se preguntan, ¿y por qué sucedió esto? Y hay gente que le reclama, cristianos que le reclaman a Dios. Y entonces tratan de hallar una respuesta. Y se justifican. A decir, no, tal vez no era el tiempo de Dios para tal o esta cosa. Sin embargo, lo que en vez de buscar entender las cosas y lo que debemos es entender es, eso es parte del trato de Dios. Amén. Y en la medida en que vamos viviendo una experiencia propia en este caminar a la luz de la palabra de Dios, vamos a entender que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso las circunstancias adversas, las pruebas, las equivocaciones, los problemas, nos enseñan a depender de Él y a negarnos a nosotros mismos. Nos van mostrando qué equivocados podemos reaccionar frente a una circunstancia de presión, de problema. Pero también nos van mostrando lo sabio que es dejarse uno guiar de Él. Amén. Dios nos enseña que cuando las cosas fallan es cuando más debemos depender de Él, porque nos está haciendo ver lo limitados que somos. Y entonces, precisamente, ¿de qué nos la vamos a dar? Necesitamos de alguien que no se equivoque, que alguien que sí sea poderoso. Amén. Y cuando me niego a mí mismo y lo debo hacer porque lo amo a Él, porque Él me amó primero. O sea, no debe haber otro interés, no es por miedo al infierno, ni por amor a la corona o a eso, no, sino por amor a Él, por amor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero, dice la palabra del Señor. Existe un consejo hermoso que Dios nos dejó en el Salmo 32, verso 8. Y es que no estamos solos, pero necesitamos acercarnos y de verdad darle prioridad a Él. Mire lo que dice el Salmo 32, 8. Dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Y en ese enseñarnos nos vamos a equivocar muchas veces, pero Él no nos va a dejar solos, nos va a hacer entender, amén, de una o de otra manera. El verso 9 dice, no sea como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Él está contando con que seamos sabios en cierta manera, sensibles, inteligentes, y nos dejemos moldear. Y no que le toque a Él a la fuerza, como a veces le toca, porque
este ego, ese negarnos a nosotros mismos no es cosa fácil. Y a veces queremos tener la razón e imponerle a él las cosas. Y entonces él tiene que hablarnos para hacernos entender porque está comprometido. Te haré entender, amén. De manera que cuando la adversidad llega a nuestra vida, en las circunstancias que sea, enfermedad, necesidad, como una decepción, una traición o por lo que sea, el cristiano debe saber y entender que Dios está utilizando esas cuerdas de adversidad o de desconsuelo o esas circunstancias para acercarnos más a Él, para que nos abandonemos en Él y digamos, hazlo como tú quieras. Heme aquí, haz como tú quieras. El siervo de Dios Job lo entendió. Por eso digo en el capítulo 23, Job, capítulo 23, verso 10, dice así, mas él conoce mi camino, me probará. Y ahí no dice, y es malo que no. Y saldré como oro. Nosotros nos encanta que nos dice, tú eres la niña de mis ojos. Qué lindo que el Señor nos diga, pero como somos la niña de los ojos, nos va a probar como el oro. Por lo mismo que somos valiosos. Amén. Y el verso 13, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Por eso es que no, mejor dicho, ¿quién va a poder pelear contra lo que Dios quiere? Mal vamos a complicar las cosas. En cambio, si entendemos que lo que Él quiere es nuestro bien, por más que pasen las circunstancias que pasen, vamos a venir gozosos a decirle, haz como tú quieras, a negarnos a nosotros mismos, con toda la disposición. Amén. Y el verso 14 dice, pues, perdón, dice así el verso 14, Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Gloria al Señor. En alguna ocasión el Señor me decía acerca de servirle, que Él tenía un propósito conmigo. Entonces un hermano mío me preguntaba, Noel, ¿y qué? ¿Usted sí cree eso? Le digo, mire, lo único que yo sé es que lo que Él quiere, Él lo hará. Él hará ese propósito en mí, así sea por encima de mí mismo. Lo que dice Job, lo que su alma ha determinado, Él lo hará. Amén. Y Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Su voluntad sobre todo. Esa soberanía que lo... Y si entendemos, vamos a estar gozándonos aún en la adversidad. Dios conoce nuestros caminos, sabe perfectamente que no entendemos todo y que posiblemente nos vamos a equivocar. Sin embargo, como ya lo dije, Dios cumplirá lo que Él ha determinado para usted y para mí, para cada uno de sus seguidores, de los que Él compró con sangre. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé y no te voy a dejar avergonzado. Amén. Miremos por un momento el caso de María, la hermana de Lázaro. En San Juan capítulo 11, verso 32, dice así, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso es lo que casi siempre hacemos, que en el fondo queremos que Dios haya hecho las cosas como nosotros las pensábamos, o que las vaya a hacer como las pensamos. Amén. Para ella era absurdo que su hermano hubiese muerto. Ella no podía entender por qué el Dios Todopoderoso, el Maestro, no había venido a tiempo. Incluso él se demoró
como decir, a propósito, para ir hasta donde Lázaro vivía. Pero esa, o mejor, ese no era el impedimento, eso no era impedimento. Pues en medio de esa demora estaba el propósito de Dios. Para él era igual de difícil sanarlo o resucitarlo. Amén. O igual de fácil. Pero él quería que se viera la gloria de Dios. Por eso llegó después de que él había muerto y lo resucitó. Aún más María podía entender. Dios se glorificó. Igual a veces queremos imponerle nuestra voluntad al Señor, pero ahí es donde, si somos discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos y decirle, haz conmigo como tú quieras, como dijo la Virgen María. Amén. Nosotros podemos pasar muchas circunstancias difíciles que nos parecen, y Dios, ¿por qué permite esto? Yo soy hijo de Dios. Y es lo que no entienden los de la prosperidad. Usted es hijo de Dios, usted tiene derecho a ser rico, a ser rico. Y se olvidan que Dios dijo, no hagas tesoro aquí donde el polvo y el orín corrompen, sino hagas tesoro en los cielos. Amén. Porque lo están mirando desde su mentalidad, desde su ego. Amén. Pero todo aquello que nos parece absurdo, que sucede en la vida, tiene un propósito. Amén. El verso 4 de este mismo capítulo dice así. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos hace entender que Dios transforma toda prueba, toda dificultad en una demostración de su poder, de que Él es real, de que Él es el Señor de las circunstancias y de que Él es soberano. Cuando aprendemos esto, entonces vamos a negarnos a nosotros mismos y vamos a poder depender únicamente de Él y decirle, tú lo eres todo. Para mí, como dice el cántico, amén. Algunos creen que negarnos a nosotros mismos consiste en una vida de privaciones y sufrimientos, de amargura y de resistencia. Y por eso en la Edad Media se dio esa condición de alejarse del mundanal ruido y se iban a los conventos y se flagelaban y muchas cosas más. Y eso no tiene nada que ver con negarse a sí mismo. ¿Amén? Negarse a sí mismo significa comenzar a poner como prioridad el caminar con Dios. El poner como parámetros de nuestro comportamiento esos preceptos de su palabra, esos mandamientos de Jesús. Lo que le agrada a Dios. Y esto no solo un día o por el primer mes o el primer año que conocí al Señor, no, tiene que ser la prioridad. Todos los días de nuestra vida. Dios quiere que nosotros comamos, quiere que nosotros nos alegremos, amén. Él quiere que nosotros deseemos y alcancemos metas y lo que le hemos pedido, amén. Y necesitamos precisamente recurrir a Él. Por eso el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, aquí ya una manera de negarme a mí mismo es que cuando quiero algo, no voy y lo busco a mi manera. Porque es mi papá y Él va a proveer. Pero hay una demanda, digámoslo, es que tengo que deleitarme en eso. Deleitarme es eso, gozarme en los consejos que Él da, tenerlos en cuenta y aplicarlos a mi vida. Entonces tener una vida diferente y entonces Él va a concederme las peticiones del corazón. Por ejemplo,
La gente dice, no, yo no perdono, que lo perdone Dios. Y resulta que en los consejos del Señor dice, porque si no perdonan ustedes a los que los ofenden, tampoco el Señor los perdonará. Entonces es eso, el deleitarme es que como sé que Él me perdona, yo estoy obligado a perdonar. Eso es tener en cuenta sus principios, vivirlos y deleitan. Y entonces, ¿para qué? Porque si yo perdono, no solamente Él me va a perdonar, sino que también para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. O sea, para que lo que le pido a Él tenga respuesta de Él. Para Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ante todo, Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos para, con una vida de testimonio, una vida diferente, mostrar que somos sus discípulos. Por eso Él dice que Él no quiere oidores o habladores, sino hacedores de su voluntad. Discípulos, seguidores que viven conforme a sus preceptos, pero no a los preceptos de fanatismo, de no tome, no mire, no haga, todo es pecado. No, sino una vida donde se vea que produzco el amor en vez del odio, el perdón en vez de la venganza, amén, la comprensión en vez del reproche, y todas estas cosas que son el fruto del Espíritu, amén. Entonces, negarnos a nosotros mismos se trata de sujetar mis anhelos, amén, mi voluntad, mi mente, mi corazón, mi proceder, sobre todo, mi razonamiento y todo mi ser a la verdad de Dios. Es hacer de Jesucristo verdaderamente el Señor de mi vida. Es hacer de Jesucristo verdaderamente el Señor de la vida del creyente. La prioridad en nuestra vida, con un ingrediente, motivados por el amarle por encima de todo, incluso renunciando a todo lo que pueda romper y dañar esa comunión para que su Santo Espíritu esté constantemente en mí y no lo contriste, sino que viva abundantemente. Amén. El Espíritu Santo dentro de mí. Por eso dice, no contristeréis al Espíritu. No os olvidéis que sois templo del Espíritu. Entonces, por eso no podemos hacer cualquier cosa. No porque esté prohibida, sino por la responsabilidad de ser templo, de ser discípulos. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 24, amplía la enseñanza al decir, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Lo que decía hace un rato, ya no vivimos con las prioridades terrenales solamente, sino que ahora nuestras prioridades son lo espiritual. Y las materiales están sujetas a las espirituales. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Sencillamente los que somos de Cristo aprendemos a negarnos a nosotros mismos y por eso tenemos una vida diferente. No porque nos lo prohíben, no por miedo al infierno, no, sino porque ahora ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino vivo Cristo en mí. Amén. Evidentemente, negarse a sí mismo no será un asunto sencillo, porque el ego va a patalear. Estoy acostumbrado a quiero esto y lo hago. No, espérese. Es más, a no mover un dedo si le pedí, Señor, yo quiero que tú me respondas tal cosa. Y mientras no digan nada, no hacen nada, esperar. Amén. No es fácil, porque se trata de la muerte del yo, del egocentrismo, para que Cristo venga a reinar y haga de nosotros lo que dice Corintios, templo de su Espíritu Santo. El segundo paso es tomar la cruz. Lléguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces volvemos a Mateo 16, 24. Le dijo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Algunos me preguntan, ¿qué significa tomar la cruz? Entonces vayamos a Lucas capítulo 14, verso 26. Perdón. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 22. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje tiene un significado muy particular y tenemos que entenderlo bien. No se trata de que usted o yo entremos en conflicto con nuestros familiares. No se trata de menospreciarlos, como muchas religiones enseñan. Ay, yo no viene a esta religión, no los trate más, sepárelos porque son rebeldes, son, como dicen, impíos, son, bueno, infieles. Es más, eso es la motivación que tiene el Islam para los que se radicalizan a hacer atentados y todo eso. Porque ellos creen que matando infieles se ganan el paraíso. Y la cuestión no es esa. Amén. Tampoco se trata de menospreciar lo que Dios mismo nos ha socorrido, una familia, un hermano. Amén. Se trata es de poner a Dios sobre todas esas cosas. O sea, que si amamos a la familia, todavía más grande sea nuestro amor por Dios. Amén. Dios debe estar por encima de todo. El amor a nuestros padres no nos dice que no los amemos. Hermano, nos dice honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pero por encima del amor a nuestros padres debe estar el amor a Dios. Por encima del amor a los hijos, a los hermanos, a la esposa, al esposo, tiene que estar el Señor. Y más aún por encima de las posesiones materiales o del trabajo o del descanso. Si es que en verdad queremos ser cristianos, tiene que estar por encima de todo eso el amor a Cristo, el amor a Dios. Amén. Acá yo tuve una experiencia con una que, porque esta persona venía de vez en cuando a la iglesia. Y el papá sí era un cristiano ferviente. Él sí, claro. Todos los familiares, la esposa de ese señor, estos hijos, no lo seguían a él. Él seguía al Señor, él seguía al Señor y él estuvo paciencia. Pero un día le dio cáncer. Y ahí sí está, comenzó a, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor. Y Dios se lo llevó. Entonces se enojó. ¿Por qué? La cuestión es esa. ¿Por qué buscaba al Señor? ¿Porque sanara al papá o porque ella tenía que amar al papá? Amar a Dios por encima del papá y pedirle para que Él le concediera la petición de socorro. Pero no entendió. Y a veces queremos eso, obligar a Dios a hacer nuestro capricho y no, pero no lo amamos. Amén. Entonces, tomar la cruz significa poner por encima de todo, seguirle. Amén. Significa poner por encima de todo el amor al Señor. Lo que nos tiene que motivar es amar al Señor. Amén. Porque es que lo podemos seguir por muchas cosas. Entonces, lo primero es el amor a Él. La motivación para seguirlo a Él tiene que ser el amarle. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que en las circunstancias que Él nos podamos seguir amándole. Haga Él lo que queremos o no lo haga, porque Él es soberano. Y el tercer punto que quiero tocar en esta tarde, precisamente, es seguirle. 3 cosas dije. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y ahora seguirle. Entonces, San Mateo 16:24, que ya lo hemos leído y vuelvo a leerlo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya vimos que es negarse a sí mismo. Tomar la cruz, ya vimos que es tomar la cruz. Y ahí sí, sígueme. Amén. Algunas personas pueden preguntar, ¿qué garantías tengo si debo tomar mi cruz y seguirle? ¿De qué me va a servir eso? Entonces recuerde lo que dije al comienzo.
estamos acostumbrados a negociar y esperando siempre una recompensa, pero siempre buscando no dar nada o dar lo mínimo. Amén. Pero queremos recibir mucho, ¿verdad? Sin embargo, en San Mateo 11:28, el Señor dice así, la palabra del Señor nos dice así: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Imagínense, vamos a tener descanso eternamente, que no es ociosidad. Amén. ¿Descanso de qué? De las tribulaciones, de las angustias, de las cargas, de los problemas, de la enfermedad. Amén. Casi nada, ¿no? Pero aún así la gente pregunta eso. ¿Y qué? Si lo sigo y después no hay nada, ¿qué? Pero es que el que... Amén. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y el verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ya tenemos una carga, es algo que nos obliga a caminar para donde Él quiere, ya, bajo su voluntad. El yugo hace que los dos bueyes caminen juntos. El yugo de Él es unirnos con su verdad de Él, con Él, para caminar junto a Él. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ya, estamos comprometidos, obligados a vivir su palabra, sus consejos. Dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces viene la recompensa: y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y lo justifica con el verso 30. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, a la larga salimos recompensados si pagamos el precio de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirle. Amén. Esa es la invitación. Ahí no hay ninguna contradicción de llevar el yugo y la carga. El yugo es fácil y ligera la carga. Es que tener a Dios a favor nuestro hace que todo sea fácil, que todo sea posible por lo menos. Ay, pero nos cuesta. Sí, porque el ego no quiere dejar, porque queremos seguir siendo caprichosos. Es más, la gente hoy en día está haciendo el evangelio acomodado a sus gustos, pasiones, deseos, perversiones y todo eso, por no negarse a sí mismo, para ser como Él quiere que seamos. Amén. Pero el verdadero tiene esta verdad, que su yugo es fácil y ligero, y en eso no hay contradicción. ¿Qué lo hace tan difícil? Precisamente que no queremos aceptar que Él tiene la razón y creemos que estamos mejor que Él. Es una invitación. Amén. Todo tiene que estar dentro del contexto real del propósito de Dios, del significado de Él. Esto es un llamamiento para venir y aprender a someternos a su señorío como discípulos de Él. Amén. Aprender a depender de Él, a negarnos a nosotros mismos, a comenzar una vida nueva. El que está en Cristo nueva criatura es. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo y a comenzar a hacer las cosas diferentes, conforme a Él, conforme a sus normas, a sus preceptos, a sus consejos, a sus mandamientos. En otras palabras, podríamos decirlos, conforme a la legislación del reino de Dios, al cual hemos sido llamados, amén, para vida eterna. Entonces tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Jesucristo se negó a sí mismo. Dice que se negó a su condición de Dios. Dice, y con todo lo que Él es Dios, omnipotente, omnipresente, todo, sujetó toda esa su divinidad y deidad al propósito que tenía como Padre, para, siendo Hijo, dar salvación y descanso a nuestras almas. Por eso Él decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él ya lo había vivido.
En Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y hoy mucho líder que dice ser siervo del Señor está lleno de orgullo. ¿Y qué dijo él? Aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. Entonces, por eso el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, imita a su Señor por amor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de su gloria, se humilló, se hizo menor que los ángeles. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ni siquiera vino a ser presidente o rey, no. Se hizo como un sirviente. Siervo significa sirviente, pero hoy en día, soy siervo del Señor. Se llenan de orgullo. No, sirviente. Hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, dice el verso 8, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se sometió a todo. En el Getsemaní dijo, si puedes, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Si él lo hizo, que es nuestro ejemplo, ¿cuánto más debemos nosotros de humillarnos y someternos a la voluntad del Señor? Amén. Negarnos a nosotros mismos. Solo cuando encaremos las circunstancias difíciles de la vida, tomando nuestra cruz con valor y gozo en el Espíritu Santo por amor al Señor, vamos a entender que vale la pena seguir a Cristo, que ninguna situación, por difícil que sea, es justificable para volver atrás. Amén. Y vuelvo a decirlo, a pesar de todo, vale la pena seguir a Cristo. Y si el precio que hay que pagar es alto, gloria a Dios. A mí me impactó mucho la historia de Juan Hus, un teólogo yugoslavo, croata, algo así por allá, polaco, que en 1500, algo así, tradujo, era el rector de la Universidad de Praga, tradujo la Biblia al polaco, creo, y la predicó, porque en ese tiempo solo la predicaban en latín, a la gente para que le entendiera. La iglesia lo persiguió y lo quemó vivo, y él murió cantando un himno al Señor. Hoy en día nos dicen en una prédica que hay que dejar esta o aquella cosa y nos enojamos. Pero ese Juan Hus, un valiente, así como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que dieron su vida por el Señor. Amén. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena dejar de ser como era antes para mostrarlo a Él. Segunda de Corintios 5:16 nos dice así, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. ¿Eso qué me muestra? Un proceso de crecimiento espiritual como nueva criatura en Cristo. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una realidad espiritual que dependemos de Dios, que tenemos, que somos sus hijos. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo material, sino las que no se ven, las espirituales, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En conclusión, todo lo temporal termina. La salud, por más buena salud que sea, a mejor, por más excelente que sea, un día cesará. El dinero también se acaba. Hasta el matrimonio, de alguna u otra forma, se acabará. Pero las cosas que ahora no puedo ver al Señor Jesucristo en su gloria, al Dios del cielo, la eternidad, los ángeles, todo eso, las cosas que no se ven son eternas. Amén. Y continúa diciendo el verso 1 del capítulo 5,
porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Comencé diciendo, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Amén. Y termino diciendo, con conocimiento de causa, con plena convicción, vale la pena seguir a Cristo. Amén. Y podemos y debemos esforzarnos como valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Es de valientes negarnos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Él viene pronto. Y la iglesia, o sea, los verdaderos discípulos y el Espíritu dicen y decimos, sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.